Saludos, cazadores de Temtem. Anteriormente había realizado estos videos donde te mostraba todas las técnicas de cursos de cada isla. Y pues me faltaba todavía hacer el de la isla de Kisiwa. Hoy te invito a descubrir los secretos y cursos que podrás encontrar en el Gran Barlovento de Kisiwa. Ok, primero lo primero, que quiero añadir esta parte porque no la tengo en mis otros videos. Para comenzar, los CT son técnicas de curso que el Tenten puede aprender y puedes utilizarlas cuantas veces quieras. No todos los Tentens pueden aprender el mismo curso. Te recomiendo visitar Tenten Wiki, donde hay un listado de los cursos y qué Tenten pueden utilizarlos. Los CT no se deben confundir con los CTH, porque los CTH se usan mayormente en los Lumas. Son técnicas de crianza que puedes usar en el Tenten y es de un solo uso. Además de que solamente podrás recibirlos como recompensa en las misiones diarias, semanales y en las mazmorras, o sea los raids. Un dato importante que le doy gracias a Yaros por mencionarlo en la charla de la comunidad es que los CTH pueden utilizarse en cualquier Tenten tenga o no tu OT, que significa Original Tamer o Domador Original. En tu mochila busca la opción de cursos y podrás ver los CT y los CTH. Utiliza el curso de CTH en el Tenten que puede aprender la técnica y voilà. Pero recuerda, es de un solo uso, así que una vez tu Tenten la aprenda, desaparecerá de tu inventario. Comencemos con los cursos de Kisiwa y dónde puedes encontrarlos. El primer curso, llamado Arenas Movedizas o Quicksand en inglés, se encuentra en el dojo de Bumbi, donde tendrás que aventurarte en las arenas movedizas para encontrarlo. Tendrás un combate con el NPC llamado Bontu y justo al ladito podrás encontrar el curso, cuya descripción dice que todos los Tentens del campo de batalla reciben menos velocidad, pero si usas sinergia con un Tente de viento solamente le reduce la velocidad al enemigo. Y ya que estás en el dojo Bumbi, aquí también se encuentra el curso llamado Desenmarañar, y es bastante fácil de obtener si continúas la historia del juego, ya que tienes que combatir con Jeremy para poder continuar el progreso. Él te recompensa con el curso, cuya descripción dice que si el Tenten está atrapado, esta técnica libera al objetivo. El tercer curso se llama Sequía, que se encuentra en una de las cuevas del desierto Daza. Aquí te marco la ubicación en el mapa. Su descripción dice que los Tenten del campo de batalla estarán cansados durante 2 turnos y el atacante se extralimitará el próximo turno. El próximo curso se llama Oscuridad y es bastante difícil de obtener por su ubicación, que se encuentra en el túnel de Chini en las cuevas oscuras donde no puedes ver absolutamente nada antes de llegar al santuario de tierra. Y honestamente yo me perdí como 1000 veces en esta cueva, que la odio, que sepan. Pero si tendría que dar una ubicación, está más o menos al sur y centro de la cueva. Este curso hace que todos los Temptens en el campo de batalla estén aislados durante 2 turnos, anulando todas las sinergias. Para el siguiente curso, llamado Cuetzaleño, es la recompensa de una misión secundaria que puedes obtener en las cimas del Quilima. Anteriormente hice un video donde explico detalladamente cómo puedes adquirir este curso, así que les dejaré en los comentarios y en la descripción del video el enlace. Y el último curso, llamado Afilamiento, podrás encontrarlo en las tierras altas de Kiwea, pero necesitas tus patines de cristal para poder obtenerlo. Afilamiento es una técnica que otorga un aumento en ataque y velocidad. Si sabes de más cursos o recomendaciones que les ayudarán a las personas, te invito a dejar un comentario en el video. Y si te gustó o te ayudó a encontrar algún curso, también puedes dejar un like. Y como siempre, les deseo suerte y hasta la próxima.